Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer la continuación del video anterior. Recuerden que el objetivo de estos videos es básicamente para que ustedes puedan ir complementando su aprendizaje con respecto a este software. Y también por lo demás mencionar que esto está dedicado a aquellas personas que tienen nula noción con respecto a este software. Por eso vamos a ir viendo etapa por etapa, vamos a tratar de hacerlo de la forma más ordenada posible y que ustedes sean capaces de reconocer cuáles son las formas de trabajar y que más adelante van a comprender que acá se trabaja de una manera muy personal. ¿Qué quiere decir esto? Yo ahora estoy haciendo el ejercicio de mirar mi escritorio, ¿cierto? Ver qué elementos tengo encima. Por ejemplo, puedo ver un estuche con lápices, tengo una libreta, tengo un reloj, ¿cierto? Ahí hay algún elemento decorativo, alguna figura de acción, qué sé yo. Acá en Photoshop ocurre algo muy similar. Eso quiere decir que nosotros podemos ser capaces de ordenar nuestra área de trabajo en base a nuestras necesidades, a nuestros requerimientos y en base a las herramientas que utilizamos mayoritariamente. Eso es lo que vamos a entender hoy día en este video. Antes de eso tenemos que reconocer eso sí, cuáles son las áreas y qué elementos están ubicados en aquellos sectores de este programa. Obviamente no vamos a andar en tanto detalle en cada una de las herramientas o opciones, ya que este software es gigantesco, pero al menos tener las nociones básicas de dónde está ubicado cada elemento en este programa. Primero que nada tenemos que reconocer que esta es nuestra visualización, ¿cierto? Cuando nosotros creamos un documento nuevo, recuerden que el documento anterior que creamos en el video era un documento cuadrado, ¿cierto? Si nosotros nos fijamos en la parte superior tenemos la barra de los menús, los diferentes menús que nos presenta Photoshop, ¿cierto? Tenemos el menú de archivo, donde aquí nosotros podemos generar documentos nuevos o por ejemplo podríamos derechamente guardar este documento en algún formato en específico, podemos exportarlo en un formato específico, podemos más adelante si quieren ahondar en automatizar algunos pasos, podemos mandar a imprimir directamente desde acá por ejemplo, podemos importar algunas imágenes, elementos externos, etcétera. Por otra parte tenemos el menú de edición donde acá podemos encontrar diferentes tipos de opciones, por ejemplo deshacer, rehacer, copiar, pegar, rellenar, ¿cierto? Más adelante vamos a ir andando en mayor profundidad en esas funciones en particular. Tenemos el menú de imagen donde acá recuerden chicos que como habíamos dicho en el video anterior, todo es editable, todo es recuperable, todo es modificable. Si nosotros creamos por ejemplo un archivo y nos equivocamos en la forma o en el modo de color, acá perfectamente podemos modificar eso cambiándolo a lo mejor al modo de color CMYK por ejemplo, o bien aplicar algunos ajustes a diferentes capas desde este menú. Tenemos el menú de capas, texto, selección, filtros, tenemos diferentes filtros donde nosotros podemos ir aplicando nuestras capas. Tenemos el menú de vistas, de qué elementos estamos viendo acá en la pantalla. Por ejemplo, podemos ver que el programa nos muestre las reglas. Por ejemplo, si se fijan, yo tengo acá mostrando las reglas. Si yo lo desactivo, fíjense que acá desaparecen esta información que me entregaba el tamaño de la imagen, ¿cierto? En la unidad de medida que yo seleccioné a la hora de crear el archivo desde cero. Si lo quiero implementar de nuevo, simplemente hago que se vean nuevamente. O bien, si ustedes se fijan acá, aparece el comando rápido. Estos chiquillos, no voy a dar el comando rápido de cada una de las herramientas. Esto es un proceso personal y cada uno se lo va aprendiendo a medida que va practicando, ¿cierto? A medida que va explorando mucho más en el programa. Pero fíjense en que cada una o la mayoría de las funciones tiene un comando rápido o una forma más rápida de hacerlo. Si se fijan, si yo presiono Control R o en Mac Comando R, las reglas aparecen. La idea es que ustedes vayan de a poco memorizándose estos comandos rápidos porque esto aumenta el flujo de trabajo y por supuesto que disminuye segundos y esos segundos sumados con otros finalmente pueden terminar siendo incluso hasta horas de trabajo. ¿Ya? Por otra parte chicos, en el costado izquierdo de su pantalla, ustedes se fijan tenemos el menú de herramientas. Ya estas herramientas, en el video que sigue vamos a explicar con mayor detención cuáles son las funciones de estas herramientas, pero lo importante es que nosotros podemos, dependiendo de nuestro flujo de trabajo, desplegar haciendo clic en este botón, ¿cierto? O bien comprimir, dependiendo del caso,
Y por otra parte también entender que yo dije en un principio que esto era como un escritorio. Yo puedo modificar la ubicación de estos elementos. Por ejemplo, yo puedo pinchar acá en estos puntos que ustedes ven aquí y puedo arrastrar mi caja de herramientas y acomodarla donde yo sienta que es más cómodo poder trabajar. Ya, por eso les dije que esto es como un escritorio, que yo decido dónde poder ubicar esta caja de herramientas. Si quiero volver a posicionarla en el lugar donde estaba, pincho, obviamente arrastro sin soltar el clic, ¿cierto? Y arrastro hacia el costado y espero que aparezca esa línea azul y luego se vuelve a posicionar. Otra cosa, para no hacer tan extenso el video, ustedes si posicionan el mouse en cualquiera de las herramientas, Photoshop les va a presentar un pequeño video, por supuesto en la versión CC 2019, ¿cierto? Les va a mostrar un pequeño video acerca de qué es lo que se puede hacer con dicha herramienta. Por ejemplo, la herramienta mover, nosotros podemos seleccionar, ¿cierto?, algún elemento y moverlo dentro de nuestra área de trabajo. Por ejemplo, la herramienta de marco, ¿cierto? Si se fijan, puedo acceder a diferentes herramientas. ¿Cómo hice eso? Si ustedes observan cuáles son los iconos de su caja de herramientas, hay algunos, en este caso la mayoría, tiene este triángulo pequeño a un costado, que eso quiere decir que hay más herramientas ahí. Entonces, para yo poder acceder a esas herramientas, lo que tengo que hacer es hacer clic y mantener presionado el clic. Si ustedes se fijan, se despliega otra pestaña más con el resto de herramientas las cuales yo puedo acceder. Si se fijan, cada una de las herramientas me aparece un comando rápido al cual yo puedo acceder. Si se fijan, la herramienta recortar, aparece entre paréntesis la tecla C, porque si ustedes se fijan, si yo presiono la tecla C, automáticamente cambia a esa herramienta. La tecla V es la herramienta mover. Estos términos o estos accesos rápidos uno se los va aprendiendo. Y obviamente dependiendo del flujo de trabajo de las herramientas que más uno utiliza. Si se fijan, aparte de todas las herramientas que nosotros podemos explorar más adelante en otros videos, tenemos los colores, los dos colores principales. ¿Ya? ¿Qué se refiere a esto? Nosotros en Photoshop trabajamos en base a dos colores, o sea, por supuesto que podemos escoger una variable increíble de colores, pero siempre Photoshop te va a estar mostrando dos opciones, el color frontal y el color trasero. Esto lo vamos a explicar en mayor detenimiento en el video donde hablamos de las máscaras de capas. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, para poder modificar un color simplemente debo hacer doble clic, ¿cierto?, en el color ya sea frontal o trasero y escoger en base a esta modalidad, ¿cierto?, que es la HSB, que si ustedes se fijan me aparece el panel completo. O bien yo puedo ir modificando el color en base a diferentes datos. Por ejemplo, si yo tengo el código RGB, eso quiere decir que tengo que puedo decidir entre los 256 canales del rojo, ¿cierto? Por ejemplo, si yo pongo 255, me aparece el estado máximo del rojo, ¿cierto?, reflejado. Lo mismo en el verde, ¿cierto?, y en el azul. Si ustedes se fijan, según la teoría, la suma de estos tres colores da como resultado el blanco, y aquí nos damos cuenta que en realidad es así. Ya obviamente nadie se sabe los colores en su porcentaje o en su numerología exacta, pero esto nos sirve cuando trabajamos con colores exactos. Esto quiere decir, por ejemplo, yo estoy trabajando con esta tonalidad de rojo, yo me guardo estos valores y los puedo incorporar en algún otro software, ¿cierto? O lo puedo replicar en alguna otra forma. O bien copiando el código hexagesimal que ustedes ven acá. También lo podría definir por porcentaje CMK, ¿cierto? Obviamente entendiendo que esto se logra dominar cuando hay una expertise más o menos importante. Sin embargo, es importante reconocer que nosotros podemos generar colores en base a estas diferentes variables que ustedes ven acá. HSB, ¿cierto? RGB, CMK y modo de color LAV. Más adelante podemos ahondar en esas temáticas. Una vez que yo escojo el color, ¿cierto?, yo con el comando, o más bien con la tecla X, yo puedo hacer un intercambio entre el color frontal y el color trasero de manera mucho más rápida. Por otra parte, chiquillos, una vez que nosotros escogemos cualquiera de las herramientas, abajo del menú principal, ¿cierto?, aparece otra barra de menú que esta va cambiando dependiendo de cada herramienta que yo vaya seleccionando. Si se fijan acá en la herramienta mover, tengo por ejemplo selección automática,
tengo mostrar, por ejemplo, los controles de transferencia. ¿Qué significa eso? Si yo tengo, por ejemplo, acá esta capa, me muestra cuáles son los controles de transferencia, que son estos elementos que están acá en los extremos de la forma, ¿cierto? Que me permiten modificarlo, por ejemplo, escalarlo, ¿cierto? Deformarlo, ¿cierto? Rotarlo, entre otros. Ahora, si yo no tengo seleccionado esto, lo más probable es que me aparezca de esta forma, sin saber qué elemento tengo yo seleccionado. Yo recomiendo siempre tener visible los controles de transferencia, porque de esta forma sabemos qué elemento estamos seleccionando. Porque, por ejemplo, si yo tengo otra capa, ¿cierto? Con otro color, ¿cierto? Y a lo mejor están solapadas una encima de la otra, no sé cuál estoy seleccionando, a menos que tenga visible acá mi pestaña, o sea, mi pestaña de capas. Pero si no, no sé cuál tengo seleccionada. Entonces por eso es súper importante mantener los controles de transferencia siempre mostrándolo. Entonces si yo selecciono acá este cuadro rojo, yo sé que tengo seleccionado ese elemento. Como les dije, cada una de estas barras de herramientas o sea, de este menú va cambiando dependiendo de la herramienta. Si fijan, yo cambio acá, por ejemplo, a la herramienta de grabado, las opciones van cambiando. Ya, si yo cambio a la herramienta de, por ejemplo, tampón de clonar, lo mismo. Obviamente, ahondar en cada uno de estos elementos lo vamos a tratar en diferentes videos más adelante, pero para que vayamos entendiendo que de repente algunas opciones nos desaparecen, es porque cambiamos de herramienta. Ya, eso es súper importante, saber qué herramienta tengo seleccionada. Por otra parte, chicos, a mí me gusta siempre trabajar en base a la velocidad de respuesta. Esto quiere decir ahorrar la mayor cantidad de tiempo posible para poder trabajar. Photoshop tiene la particularidad, chiquillos, de que nosotros podemos hacer un paso de miles de formas diferentes, obviamente que se va acomodando a nuestro ritmo de trabajo. Por ejemplo, si yo quisiese hacer zoom, puedo derechamente hacer clic en la herramienta zoom, ¿cierto? Verificar que acá esté por lo menos la opción de zoom por arrastre seleccionada para yo poder hacer clic, ¿cierto? E ir arrastrando o ir retrocediendo, ¿cierto? De izquierda a derecha para ir haciendo zoom. ¿Qué es lo que ocurre? Es que yo, al seleccionar la herramienta de lupa, ¿cierto? Luego suelto y sigo teniendo la herramienta lupa seleccionada, entonces tendría que ir a la herramienta mano, por ejemplo, que me aparece acá, ¿cierto? Para poder yo ir moviéndome dentro de mi archivo, por ejemplo, para revisar algún detalle, algún píxel en particular, etcétera. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Siempre trabajemos con comandos rápidos y acostumbrémonos antes que nada, chiquillos, a movernos dentro del software. Si yo tengo seleccionada la herramienta mover, que es la herramienta más básica, ¿cierto? Si yo presiono la tecla espacio, fíjense que el cursor del mouse va a cambiar y va a aparecer la mano. ¿Qué me permite? Yo sigo manteniendo la tecla espacio presionada y me permite moverme dentro del área de trabajo. Si yo suelto, vuelve a estar la herramienta mover. Presiono espacio, me puedo ir moviendo, mantengo presionada por supuesto la tecla y me puedo mover dentro del área de trabajo. Suelto, vuelve a estar la herramienta mover. Ahora, si yo además de presionar la tecla espacio, además presiono la tecla comando o control, dependiendo si es que están en Mac o en Windows, me aparece la lupa. Pero fíjense que yo tengo presionados ambas teclas, ¿ya? Y me aparece la lupa, ¿cierto? Y yo puedo hacer zoom, ¿cierto? Alejarme o acercarme, ¿ya? Sin tener que hacer el cambio de herramienta entre la lupa, la herramienta mano y la herramienta mover. Simplemente presiono espacio y además presiono control o comando, dependiendo si están en Windows o en Mac, y aparece la herramienta lupa. Y me puedo ir moviendo dentro del software, ¿cierto? Haciendo zoom in o zoom out, dependiendo de mis necesidades. Ahora, ojo, súper importante, para que esa acción funcione, verificar que en la herramienta lupa esté seleccionada esta opción de zoom por arrastre. ¿Ya, chicos? Si en algún momento, por alguna razón, alguien hace un zoom infinito o hasta su mayor capacidad está totalmente perdido, o al revés, un zoom muy lejano y no sabe dónde está su archivo, una forma rápida es haciendo doble clic en la lupa. Fíjense que automáticamente la imagen se centra en el tamaño real de mi archivo, o bien acá puedo manejar los porcentajes de visualización. ¿Ya?
Con respecto a los paneles, chicos, que se encuentran en el costado derecho de la pantalla, nosotros podemos acceder a diferentes opciones o a diferentes ventanas que nos permiten ir modificando o bien seleccionando algunas otras opciones. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la ventana de color, ¿cierto? La ventana de muestras, las ventanas de carácter. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con la herramienta de texto, nosotros desde acá podemos controlar muchas más opciones, ¿cierto? Que nos aparecen en vez de acá de la barra superior, ¿cierto? Que las opciones son mucho más limitadas. Acá yo puedo tener visible otras muchas más opciones, por ejemplo, el tamaño de la tipografía, el espaciado, ¿cierto? Incluso podría cambiar la herramienta párrafo para seleccionar si es que la imagen o el texto está alineado al centro, a la izquierda, si está justificado, etcétera. Desde acá, si se fijan, yo puedo cambiar el color del texto completo o bien de alguna zona en particular que yo vaya seleccionando. Si se fijan, yo puedo seleccionar solamente esta palabra y destacarla con algún color en específico, o bien seleccionar todo el texto y cambiar por un color en particular. Si se fijan, cuando yo creé la herramienta, o sea, cuando yo creé el texto, Photoshop por defecto lo llena con texto falso para que nosotros vayamos identificando de manera inmediata cuál es la tipografía que es la que estamos trabajando, cuál es el tamaño, etcétera. Si se fijan, una vez que yo hago las modificaciones, me aparece acá la opción de aceptar los cambios o rechazar los cambios que yo acabo de hacer. Una forma rápida de aceptar los cambios es haciendo clic acá o bien apretando la tecla Enter dependiendo de la herramienta que estén usando. Una vez, chicos, que nosotros somos capaces de ir identificando cuáles son las ventanas, obviamente hay muchísimas. Tenemos la ventana de pinceles, donde nosotros podemos ir controlando o podemos ir viendo las diferentes opciones que tenemos de cada uno de los pinceles o ajustes en particular de cada pincel. Antes de entrar aún en mayor profundidad a cada una de estas ventanas, es importante reconocer lo siguiente, chicos. Cada una de estas, una vez que ustedes la presionan, me aparecen estas flechas que apuntan hacia la derecha, lo cual significa que yo las puedo contraer, ¿cierto? Porque de repente hay algunas pantallas que son más pequeñas y te pueden ir ocupando espacio. Por otra parte también, chicos, como les dije en un principio, Photoshop tiene la particularidad de que ustedes pueden ordenar su área de trabajo en base a lo que más le acomode. Si se fijan, a lo mejor esta ventana de propiedades, por decir un ejemplo, o bien la biblioteca no me aporta o no la voy a usar, la puedo pinchar, arrastrar, ¿cierto? Mover donde yo quiera, ubicarla en el lugar donde yo estime conveniente, o bien cerrarla y desaparece. Ahora, no quiere decir que no la voy a poder volver a usar. Cada una de los paneles que ustedes ven acá lo pueden encontrar en la herramienta o la barra del menú donde dice ventana. Ustedes hacen clic y acá ustedes pueden ver todas las posibilidades o todos los paneles que ustedes pueden incorporar, ¿cierto?, en su área de trabajo. Si se fijan, yo borré la de biblioteca y simplemente la puedo encontrar acá y me aparece acá, ¿cierto?, en mi área de trabajo, donde yo la puedo pinchar, la puedo arrastrar, ¿cierto?, y devolver al lugar donde estime conveniente. Ahora, si es primera vez que abrimos el software y no sabemos muy bien cómo ordenar, porque todavía no tenemos un flujo de trabajo definido, si nosotros hacemos clic acá arriba, ustedes se fijan que tenemos diferentes aspectos de cómo nos muestra Photoshop el software y sus herramientas. Si se fijan, acá dice Matías porque yo ya me creé esta área de trabajo y eso es lo que quiero llegar. Ustedes pueden ir probando con estos ajustes preseteados. Si ustedes se fijan, yo hago clic acá donde dice aspectos esenciales y me cambia la disposición de algunas herramientas porque acá te muestra, según lo que Photoshop dice, cuáles son los elementos esenciales para yo poder trabajar desde cero. Por ejemplo, te muestra los colores, ¿cierto?, los ajustes del texto, las capas, ¿cierto? Si se fijan acá, yo puedo seguir viendo otras opciones. A lo mejor puedo ocupar el espacio de trabajo 3D, que acá incluye herramientas de 3D, ¿cierto? Fíjate que incluso la caja de herramientas cambió, ¿ya? Puedo probar con fotografía. Acá me muestra algunas herramientas que lo más probable es que se ocupen cuando trabajamos en fotografía. Por ejemplo, el parche de corrector, ¿cierto?
los pinceles, etcétera. O bien alguna otra que yo estime conveniente. Ahora, chicos, ¿cuál es lo importante? Que nosotros acá podemos establecer cuál es nuestra área de trabajos en base a nuestras necesidades. Por ejemplo, yo tengo acá el área de trabajo de fotografía y a lo mejor puedo desplegar acá, si yo hago clic en esta línea divisoria, yo puedo aumentar o disminuir el tamaño, ¿cierto? Yo generalmente trabajo hasta yo poder ver los textos, porque todavía a lo mejor no me aprendo todo la iconografía, pero yo podría establecer a lo mejor que no sé, los ajustes estén posicionados acá arriba, ¿cierto? Eso depende derechamente de lo que yo necesito. Fíjate que acá siempre aparece desplegado este panel en base a la necesidad del diseñador o de la persona que está trabajando. Yo recomiendo siempre tener desplegado el panel de capas de esta forma, no trabajarlo así. ¿Por qué? Porque cada vez que yo quiera ver las capas, se me va a desplegar de esta forma, si está oculto, ¿cierto? Y voy a perder visibilidad de la otra herramienta. Por lo tanto, yo siempre dejo la herramienta capas desplegada, ¿cierto? En un costado y que siempre esté visible. A lo mejor las otras las puedo dejar agrupadas, ¿cierto? Si se fijan, acá yo puedo desplegar todas, ¿se fijan? Pero es demasiada información y demasiado espacio que ocupa en la pantalla. Pero yo al menos siempre dejo las capas de esta forma, porque ustedes se van a dar cuenta que vamos a trabajar con capas que son, o con un número de capas que son mucho más grande que estos, ya un número mucho mayor. Entonces es súper importante siempre mantener ordenada nuestras áreas de trabajo. Por ejemplo, acá yo veo que me faltan algunas herramientas o algunos paneles, ¿cierto? Por ejemplo, el panel de color, yo lo puedo buscar, ¿cierto? Y lo puedo incorporar a esta nueva área de trabajo. Si Photoshop no te proporciona el área de trabajo que es más cómodo para ti, tú te generas la tuya, ¿cierto? Y lo más importante es que yo la puedo guardar. Una vez que yo tengo el área de trabajo definida, ¿cierto? Con la caja de herramientas, con los paneles que yo más utilizo, ¿cierto? Hago clic acá arriba, ¿cierto? Y pongo esta opción que me dice nuevo espacio de trabajo. Yo hago clic aquí y puedo asignarle un nuevo nombre a esta área de trabajo. Entonces yo voy a poner fotografía Matías, por ejemplo. Y acá me dice aquí qué elementos quiero capturar. Por ejemplo, los métodos abreviados del teclado, los menús, ¿cierto? Y la barra de herramientas. En este caso yo voy a guardar todo, porque es los ajustes que yo hice, ¿cierto? Y le doy a guardar. Una vez, chiquillos, para poder comprobar que así se mantiene, voy a cambiar estos aspectos para que ustedes puedan notarlo. Voy a cambiar a esta opción de gráficos y web, o una más notoria que era la de aspectos esenciales. Y si se fijan, puedo hacer clic acá, seleccionar la nueva área de trabajo que guardé, ¿cierto? Y se restaura, ¿cierto? O bien muestra las opciones que yo decidí trabajar. De momento, antes de cualquier cosa, antes de iniciar con los videos del uso de cada herramienta, es súper importante que tengan en cuenta lo siguiente. Primero que nada, ordenar tu escritorio, ordenar tu área de trabajo, ¿cierto? No hay nada más cómodo que poder trabajar en un área confortable, en un área donde tú tienes a mano las herramientas. Y por otra parte, antes de cualquier otra cosa también, aprender a moverse en el programa. Recuerden, presionando la tecla espacio, yo puedo moverme, ¿cierto? Y si además de la tecla espacio le sumo la tecla control o comando, dependiendo de si estoy en Windows o en Mac, me aparece la lupa, ¿cierto? Y puedo ir haciendo zoom in o zoom out, ¿cierto? De manera mucho más rápida y mucho más cómoda, sin tener que cambiar de una herramienta a otra.